Ok, en el primer capítulo terminamos diciendo que Jesús se presenta como ese ser que llegó a la tierra no en un estado divino, pero sí sin dejar de ser quien era, ¿verdad? Él sabía quién era, de dónde había salido y hacia dónde iba. Pero en su lugar de humanidad y en su ministerio en la tierra, que vino en carne y sangre para cumplir con la encomienda del Padre de salvar la humanidad y de morir y vertir su sangre para perdonar los pecados del mundo, ¿verdad? Así que Él está asegurándole a esos primeros discípulos que ya estaban con Él, que de ahora en adelante las cosas iban a cambiar, que Él era el camino, el espacio, ¿verdad? Hablábamos de que Jacob vio una escalera que subía al cielo y bajaba hasta donde él estaba. Y por ahí subían, ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Eso lo que habla es de una interacción directa entre Dios y esa persona. Pero ahora Cristo se presenta como la casa de Dios caminando entre ellos. No solo fue aquel evento aislado que transformó la vida de Jacob para siempre, sino que ahora Cristo iba a mantener eso, esa brecha abierta, y Él iba a estar llevando el cielo a la tierra. Exacto, porque eso es Cristo. Así que ahora en el segundo capítulo vamos a ver uno de los primeros milagros que hizo Jesús. De acuerdo al libro de Juan, pues fue el primer, ¿verdad? El primer milagro. Y comienza entonces, prácticamente, este milagro da inicio al ministerio público de Jesús. Mientras vayamos hablando de este segundo capítulo, vamos a ir viendo que el inicio del ministerio de Jesús pues comenzó con gente, ¿verdad? Y a medida, como en los evangelios sinópticos se ve, a medida que Jesús fue cumpliendo su propósito y nunca fue a hablar políticamente, ni a hacer un golpe de estado, ni nada de eso, la gente empezó a desaparecerse, especialmente su familia. Sus hermanos no creían en él, ¿verdad? Y la gente de los discípulos de él, pues Judas, ¿verdad? Que literalmente estaba esperando que él fuera un rey físico en un trono allí en Israel, pues demostró su decepción por no entender que la promesa de la palabra de Dios escrita en la ley y los profetas era de un rey del alma, de alguien que venía a libertarnos por dentro para devolvernos a nuestro estado original, y no que iba a destronar a los imperios del mundo como se pasaban en guerra unos a otros. Era algo mucho más trascendental. Recordemos que Cristo vino a restaurar las cosas como al principio, y lo que el hombre perdió por el pecado del principio fue la conexión y comunicación directa con Dios, porque dice la Biblia que Él descendía todos los días a hablar con los seres humanos que había creado. Así que Cristo se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Cristo. Por eso Él es la puerta. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Así que Él quiso restablecer esas cosas para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre. Pero comienza el segundo capítulo describiendo un acontecimiento que promueve el ministerio de Jesús. Así que, ¿hay alguien que quiera leer? Ajá, Elena, léame ahí. Sí, léame hasta el 8. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también
Sí, gracias. Miren, aquí ocurren varias cosas. Jesús va y es invitado a una boda. Seguramente, pues eran amigos de la familia porque la madre también fue, ¿verdad? Y como Jesús ya era un maestro y tenía discípulos, pues si invitan al maestro, los discípulos van, ¿verdad? Porque andan juntos. Eso es ahora que hacen bodas y te dicen, pero no puedes llevar a tus hijos, ¿verdad? Pero en la época de Jesús no era así. Y más que eso, las bodas antes se hacían se celebraba un banquete que duraba una semana. O sea que había que, si en una boda de un día, de par de horas se gasta, imagínese usted, un banquetito de una semana para celebrar las bodas. Pero no solo eso. María se entera de que el vino se acabó. ¿Por qué ustedes piensan que eso pasó? ¿Por qué María? Tuvo que haberle hecho un par de milagritos en su casa. No, pero la pregunta es, ¿por qué piensan ustedes que María se enteró y no fue Jesús? O sea, ni otra persona. Porque ella tenía la que estaba atendiendo al público, Ajá. me imagino yo. Muy bien. Miren, la madre de Jesús probablemente estaba ayudando en el servicio, ya que en tales ocasiones solo los hombres participaban del banquete formal. ¿Ve? Así que estaban los hombres con el novio, allá, chijí, chijá, chijajaja. Y las mujeres estaban en otro lado. No hacían una boda junta. O sea, la celebración. Así que, como María estaba allí presente sirviendo, y por eso pienso yo, eso es una observación mía, yo pienso que eran familia o amistades que eran, ¿verdad?, cercanas, y por eso invitaron a María e invitaron a Jesús también. Pero ella, como está en el servicio, pues fue a servir vino y dijo, ¡oh! No hay vino. Pero entonces ahí entra lo que Yesen dijo. Se supone que Jesús no andaba por ahí haciendo milagros como ponen en la series esa que ponen ahora, que desde chiquito hacía que sé yo qué, y hacía, se acabó la harina, ¡fum! Ahí hay harina, no era magia. Y Jesús le dice, mujer, todavía, ¿qué haces? Todavía no ha llegado mi hora. Y aunque su hora, seguramente él estaba hablando de la hora de su muerte, pero el inicio de los milagros era el comienzo, era como el hundirle play a la manifestación de Cristo en pleno ministerio, ¿verdad? Que claro está, Jesús oraba al Padre. Así que María vio muchas cosas especiales en Jesús, como por ejemplo, cuando en los sinópticos se habla de que ellos fueron a Jerusalén para la Pascua y cuando iban de regreso para su tierra, para su casa, Jesús se perdió. Y a 2 días de camino dijeron, ¡ay, Jesús no está! Y tuvieron que virar para atrás. Y a los 12 años de Jesús, ellos encontraron a Jesús en el templo enseñándole a los maestros de la ley. ¿Ve? Esas son cosas que eran totalmente fuera de lo común, fuera de lo normal. Así que cosas como esta, una capacidad superior, sí, yo estoy seguro que Jesús habrá, ¿verdad?, mostrado. Ahora, que Jesús haya hecho milagros antes, pues eso no está contenido en la Biblia, ¿verdad? Porque no habla nada en ninguno de los capítulos de lo que Jesús hizo antes, excepto cuando nació, cuando fueron los reyes a adorarlo, después a los 12 años y después empezó para acá. Dice que fue el primero judío, pero uno cree que tal vez eso mismo que dijo Titito, que la casa había hecho cosas que... Mamá sabía, dijo que tenía. Ajá. Sí, pero realmente
no es algo que la Biblia enseñe como tal, ¿ves? Así que pues uno puede hacer una presunción o suponer, ¿verdad? Pero suponer no es bíblico, suponer es suponer. Así que como hoy estamos en una casa bíblica, pues nos vamos a mantener lo que la palabra del Señor enseña. Lo que es importante es que sepamos que a causa del servicio de María, María dijo, espérate. Pero miren, qué bien. María va y le dice, mira, ya no tienen vino, como que tú podrás hacer algo. ¿Ves? Por eso, pues cabe la suposición, ¿verdad? De que él hubiera hecho algunas otras cosas. Antes que la mamá precisamente fuera testigo. Pero eso es suponer. La Biblia dice, Jesús le contesta, mujer, ¿por qué me dices esto? O sea, como que tengo que ver yo. Si la boda no es mía, yo no la estoy pagando. Pero se quedaron a mitad y no se había acabado. No se sabe cuántos días quedamos porque tampoco decía. Pero se quedaron sin vino. Mira, aquí esta dice, mujer, ¿acaso es mi problema? Todavía no ha llegado mi hora. Exacto. O sea, eso no Se es supone que no puede empezar a hacer milagros todavía y tú me estás poniendo en un aprieto aquí. ¿Ves? Y algo que parece secundario, ¿verdad? Porque es un vino, no es que sanó a nadie, ni es que le resolvió un problema económico al hombre que sabe Dios dónde tenía que ir a buscar litros y litros. No era como una deshonra o algo así, si no tenían para terminar la celebración. Claro, para esa época y para ahora y para todas, porque se supone que en una fiesta no se acaben las cosas y la gente no se quede mirando para el lado, ¿ves? Así que sigue siendo un nicho, por eso ella se preocupa y va. Mira que se quedaron sin vino, ¿puedes hacer algo, por favor? Y Jesús, aunque le habla a la mamá, dice, espérate, pero mujer, ¿cómo era? mujer, ¿acaso es mi problema? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Tengo que ver yo con eso? No, pero por amor y deferencia, ¿verdad? A su mamá. Pues mira, él siguió y de una, ella, por la seguridad que tenía de que Jesús iba a hacer algo, le va y le dice a ellos, hagan todo lo que él le diga. No me miren a mí, yo solamente vine a informar. Lo que él le diga, eso. Así que Jesús comenzó a dar instrucciones y las vasijas que habían allí eran para los invitados, para el rito de la purificación. O sea que si llegaban tenía que lavarse los pies, las manos antes de comer, todo ese tipo de cosas rigurosas, lavar utensilios, cosas así. Por eso es que había allí tanta agua. Pero se acabó el vino. Así que no van a ir al pozo para llenar agua, para venir para atrás, para que Jesús... No, eso lo hacían después. Lo importante era que the show must go on, ¿verdad? Tenía que seguir la fiesta. Así que vino es lo que hay. Y Jesús da las instrucciones y hay gente que piensa que los milagros son magia y Dios no tiene nada que ver con la magia. Dios es dueño de todos los elementos. Él domina toda la materia. Lo que tú ves, lo que tú no ves, todo fue creado por Él y para Él. Así que aunque Cristo no está ejerciendo su deidad porque está en un cuerpo humano físico, de carne y hueso, porque Él decidió despojarse de su gloria. Él no dejó de saber quién fue, Él no perdió la memoria. Él sabe cómo las cosas trabajan en el reino de los cielos y quién es su Padre. Así que Él está actuando sobre los elementos. Recordemos que los otros, los tres otros evangelios de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan la experiencia de Jesús cuando Juan termina de bautizarlo e inmediatamente es llevado por el Espíritu al desierto. Quiere decir que en el bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de paloma, ¿verdad? Como señal para Juan. Y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. A él oí. Así que hubo un efecto allí. Jesucristo es la imagen exacta
de lo que se supone que seamos nosotros como iglesia hoy. Un ser humano conectado con el cielo, lleno con el Espíritu Santo de Dios, capaz de hacer las obras que Dios hace. ¿Ves? En sentido de milagros, prodigios, señales, maravillas, liberación. Porque Jesús hizo demostración de la autoridad de Dios en la tierra, a través, ¿verdad?, de las cosas que hizo. Pero todo eso lo hizo, dice la Biblia, en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que ese poder y esa autoridad Cristo la otorga, la transmite a través de su Espíritu a la iglesia y le deja a la iglesia la autoridad de Él para que haga el trabajo que Cristo haría si estuviera aquí todavía. ¿Ves? Por eso es importante que nosotros entendamos que lo que Cristo hizo fue mucho más que solo salvarnos. Fue compartir su gloria. No la gloria de ser Dios, no la gloria de ser el nombre más excelente que todos y el nombre más alto que todos, ¿verdad? Pero su gloria de poder hacer las cosas que Él hace, las cosas que Él hizo. De hecho, Jesús dijo, estas cosas que yo hice, ustedes las harán y mayores, ¿verdad? Mayores. Quiere decir que Cristo no limitó, nadie va a hacer algo más grande que yo. Porque yo soy el maestro y ustedes son los... No. Porque no soy yo, ni tú. Es Cristo a través de nosotros. Así que lo que Dios haga a través de mí sigue siendo Él, no soy yo. Yo solo soy el instrumento que Él usó. El cuerpo físico de Jesús fue el instrumento que Él utilizó para revelarse a esta tierra. Y mientras estuvo aquí fue el que usó para hacer las cosas. Pues lo mismo quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Así que Cristo da las instrucciones, ellos llenan las tinajas y terminó Elena leyendo el 8 que decía, y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo encargado de la fiesta, y así lo hicieron. Jesús no dijo abacadabra, ni hizo así al agua, no dice nada, ¿verdad? Dice que había tinajas y Él dio la instrucción. Mira, saquen de esa agua y llévensela al maestro de sala. Ya. Él sabe lo que hizo. Y como no dijo en mi nombre, porque lo estaba haciendo Él. Ahora a nosotros nos dio la ordenanza de que en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Porque el nombre grande y poderoso es el nombre de Jesús. Dice, así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. ¿Usted se imagina esa escena? Escuche bien. Están las tinajas allí de agua. Agua normal, que es para lavarse los pies, las manos, para los utensilios, así. Y vienen, eso nunca, nadie había hecho un milagro así jamás en la vida, nunca, nadie. Llega este tipo de Nazaret, que, Nazaret, Natanael dijo, eso es un pueblito ahí. Y le dice a los que están sirviendo, ellos están sirviendo vino, ¿saben de dónde lo están sacando, verdad? Y una de estas cosas no es igual a la otra. Sin embargo, Jesús le dice, mira, vayan a esas tinajas y saquen agua y llévensela al maestro de sala. ¿Qué usted hubiera pensado? ¿Qué? Si usted... La insinuación es como que están llevando algo que vamos a convertir. Yo lo veo así, que en las manos cuando el otro lo agarra y se la bebe. Y ya la llenaron, ellos mismos llenaron las tinajas de agua. O sea, él sabe que están llevando agua y de momento alguien va a... Imagínese usted, este tipo es loco. Yo me imagino al que fue a llevarle la muestra riéndose. Este va a ser el chiste de la boda hoy. Este va a ser la novela aquí. Mira que ahora cuando prueben esto el agua, el tipo dice, ¿qué es esto? Esto es agua. Sí, porque imagínense ustedes, es cosa de loco. Es como que tú decir, esto nadie nunca en la vida había hecho una locura como esta, pero pues...
seguramente o ellos querían mucho al novio y estaban sirviendo por amor, o era una gente que le estaban pagando, ¿verdad?, para que hiciera el servicio. Pues dice, bueno, yo hago lo que tú me dijiste, pues se lo llevé. Pero la cara de asombro debió haber sido cuando el hombre prueba el vino y dice, wow, pero ¿qué es esto? ¿Pero de dónde salió este vino? ¿Pero de dónde lo sacaron? Porque es tan así que dice, el encargado de la fiesta probó el agua, o sea, el wedding planner, el planificador de la boda. Probó del agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, no solo que la probó, el hombre hizo una distinción pública. Lo llamó y le dijo, así al frente de todo el mundo, como que, wow. Todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido bastante, o sea que ya están picaditos, que todo le sabe a lo mismo, pues pasan gato por liebre y le venden, ¿cómo es? Le dan del regular, del baratito, porque ya lo que están buscando no es saborear, es ajumarse, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico. Pues están de fiesta, de pachanga, pues ya el vino todo sabe igual porque ya están a un nivel que... Y no es que tienen que estar ebrios, porque eso no era algo que se practicaba. De hecho, en Europa todavía, no es que no hay alcohólicos, pero la cultura es muy distinta a la nuestra y el vino se ve muy diferente a como lo vemos nosotros. Y quiero hacer esa aclaración porque Jesús no estaba en un party y la gente... No era eso lo que estaba pasando ahí. Era una boda y el ambiente era cultural, ¿verdad? Dentro de lo que Jesús estaba compartiendo, y el vino se manejaba de una cosa diferente, pero obviamente el que se bebe una o dos copitas pues le va a bajar la... Sí, se va a poner un poquito más contentito. Así que a eso era lo que se refería, y el maestresala hace la distinción porque seguramente él había hecho muchas actividades como esta y nunca tampoco había visto una cosa tal. Claro, porque es que si a uva dan un buen vino, imagínense en el creador de la uva. O sea, esta gente se cree que bebe buen vino. Déjame darle un vinito hecho por mis manos para que sepan lo que es bueno. Y prueba un vino que nunca antes había probado. Me imagino que se habrá vuelto loco. ¿Dónde? ¿De qué viñedo es esto? Mira que yo lo voy a recomendar para las bodas próximas que haga. Eso fue exclusivo para ese momento. Todo el mundo sirve el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Así que Jesús hace una muestra de lo que iba a hacer su ministerio. El vino abundante y excelente dado por Jesús en el banquete de las bodas, reservado para el final, que sustituye el agua de las purificaciones judías, aparece como símbolo de bienes mesiánicos que Jesús trae a los hombres. Miren, y este comentario es importante, porque Jesús, con todo lo que hizo, Él estaba cumpliendo la ley, como hablamos en la clase pasada, pero trayendo las bases del Nuevo Testamento. Así que Él utiliza todo, y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza todo lo que vivió con Jesús para dar a demostrar el propósito de Dios a través de Cristo y de cómo estaba cumpliendo la ley, pero estableciendo algo encima de ella. Jesús cambia el agua de la purificación ritual de la ley por un vino nuevo, ¿verdad? Así que, como parte de lo que Él trae, este vino se repartió
¿Al principio o al final? Al final. Así que después del cumplimiento de la ley venía un vino nuevo que marcaba los bienes mesiánicos de lo que él vino a traer a la tierra. Así que había un marco de era, si se puede usar como simbolismo, estamos viendo la transición de un rito que no compone nada, que no hacía nada, que Jesús más adelante enseñó. Que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Eso es en contra del rito de la purificación. Y él dijo, lo que el hombre se come no es lo que contamina. Porque lo que tú te comes va al estómago y del estómago a la letrina. ¿Ves? Lo que contamina al hombre es lo que sale desde adentro del hombre. Las obras de la carne, los celos, las contiendas, los malos pensamientos, el adulterio. Porque Jesús está haciendo un cambio mental en la vida y el corazón de los que lo escuchan. Y le está enseñando que las cosas materiales no son tan importantes como las que son del espíritu, como las que están por dentro, como esas cosas que tú no ves. Porque la Biblia dice que todo lo que se ve está hecho de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos a simple vista, pero que es el que realmente controla el mundo físico que nosotros vemos. ¿Por qué? Los pensamientos de las personas, ¿usted los ve? No los ve, pero vemos la ejecución de la gente, ¿verdad? ¿Y qué uno dice? Esas noticias de este país que no se pueden ni ver, porque todo lo que hacen es malo, malo, malo. ¿Cuántas veces usted ha visto hombre mata a su esposa? ¿Y qué dice la persona muchas de las veces? Pues no sé qué me pasó. Fue un coraje que de momento no sé. ¡Fum! Y cuando abrió los ojos había hecho lo que había hecho. ¿Verdad? Triste, tristísimo. Pero lo que está demostrando es que hay algo espiritual mucho más allá de lo que físicamente podemos ver y tocar, que entra en escena a dominar el juicio de esa persona y lo hace cometer esos actos. Pues Jesús está haciendo una transformación de algo espiritual, de algo material, a algo espiritual. Así que, si podemos usarlo como simbolismo, como dice el comentario aquí, Jesús está demostrando con esto la sucesión de una cosa a otra y guardando el mejor vino para el final. ¿Quién fue el que vino? Jesús. Al final del antiguo pacto, al final de los tiempos que habían pasado y transcurrido ya. El próximo, lo final, lo que está por acontecer, es un mejor vino que el primero. Así que todo lo que Juan escribe en su libro y su experiencia con Jesús, ¿verdad? Como discípulo suyo y como apóstol, él aprovecha todo para traer el símbolo correcto y que nosotros hoy día lo podamos entender. Dice el 11, esto hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaúm acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Así que la primera señal milagrosa, porque esto revela el poder salvador de Dios que Jesús hace presente. Eso es una gloria que, claro está, de algo que fue una composición de un líquido a otro, ¿verdad? Pero eso, ¿usted lo puede hacer? Yo no lo puedo hacer. Pues Jesús está demostrando una capacidad superior, sobrenatural, que coge un elemento y lo cambia en otra cosa. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, la trayectoria del libro, cómo Jesús trasciende de esas señales milagrosas, porque entonces va a actuar en enfermedades, en liberaciones, en otro tipo de cosas que ya es un ámbito mucho más profundo y mucho más espiritual. Así que vamos para el versículo número 13. ¿Quién desea leer?
Del 13 al 20... al 21, ¿sí? Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlos, Jesús tomó El 15. unas cuerdas, se hizo un látigo y lo echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Pausa. Aquí hay varias damas que pasan de los... Bueno, no voy a decir. Que tienen más edad que yo. ¿Ustedes entendieron lo que acabamos de leer? Si eso hubiera pasado, y escuchen la escena, mírenla, véanla, para que vean qué ustedes pensarían de Jesús en ese momento. ¿Qué clase de persona era? Léelo otra vez, Luis, con un poquito más. Sí, ponle, dramatízalo. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas y se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el cielo por tu casa. Pausa. Dígame, Elena, dígame usted su opinión. Imagínese esa escena que Jesús llega al templo, no fue a la casa de alguien, fue al templo. Y Jesús entró por ahí para allá y vio que la gente estaba vendiendo de todo. Y quiero detenerme aquí porque quiero explicarle lo que estaba pasando. Pero antes de eso, la reacción. El hombre llega, ve unas sogas por allí tiradas, se hace un látigo y empieza a dar cantazos. No a la gente, yo escucho a la gente, eso no dice la Biblia. Dice a dar latigazos, ¿verdad? Pero no dice que estaba atacando a la gente, sino a hacer ruido y asustar. ¡Pum! Porque él quiere que se asuste la gente, que se asusten los animales y salgan cogiendo. Que les dio coraje, no ve que estaban invadiendo algo sagrado para él, que era su templo. Ajá, vas por ahí. ¿Alguien más? Como estaba, él estaba ya convertido en humano, como decimos. Ajá, Porque él sentía coraje, sentía... claro. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, pecado no es enojarse. El pecado es dejar que la ira te domine y hagas actos pecaminosos y tonterías que luego vas a pagar las consecuencias. Pero sí, va por ahí. ¿Alguien más? ¿Tiene una idea? Ese Jesús, ¿se lo imagina? Por coraje, yo creo que es más porque la intención de todo el mundo ahí era lucrarse en vez de lo que realmente tenían que ir a hacer. Porque no hay nada más del animal, porque no para el sacrificio, pero la gente lo que está buscando es salir de eso. Pero eso es parte de, y lo vamos a explicar ahora, pero yo estoy hablando de la acción de Jesús, la conducta. ¿Cómo tú percibirías eso hoy? Si de momento entra un hombre ahí y rompe la latiga, ¡ah! ¿Qué ustedes hacen? ¡Sálganse de aquí! ¡Pum! ¡Esta es la casa de mi padre! ¡Fuera! ¿Ah? Meterlo preso, está loco. Ah. Y Dios, y no es el príncipe de paz, ajá, ¿verdad? No es eso. El Padre tierno, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el chulito. El todo amor y no... Ajá, él es todo eso. Pero esta escena, que más abajo explica, que en los profetas decía, el celo por tu casa me confunde, me consume, en los salmos. Y los discípulos lo vieron actuando y dijeron, oh, Dios, pero es que, esto es tal cosa. Pero, tuvieron discernimiento rapidito ahí en ese momento. bueno, acuérdate. Se sabía Claro, las escrituras. claro. Acuérdate que ellos estaban a la expectativa de que ese Mesías iba a venir. ¿Y quién tendría la autoridad de hacer algo como eso si no era el hijo del dueño, como mencionó Elena? Esta es mi casa, esta es la casa de mi padre.
Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, que lo vamos a leer más abajo, pero miren por qué. Les voy a explicar lo que sucede. La ley establecía ciertos animales para cada sacrificio. Un sacrificio era 2 palomitas, un sacrificio era carnero, que si un becerro, que si un buey, ¿verdad? Entonces, como la ley estaba tan alterada y lo que habían hecho eran dogmas y dogmas y dogmas y dogmas, la gente se supone que de lo suyo escogía en su casa y iba al templo y llevaba para el sacrificio. Pero como la gente fue apretada por los imperios, ¿verdad? Y cayó en pobreza y mucha gente se vio en esa situación. En el tiempo de Jesús, aunque Roma le dijo a los israelitas, ustedes vivan como quieran, después que me paguen impuestos a mí, no se metan con mis leyes, hagan su culto, vivan su cultura, hagan lo que sea, que a mí no me importa eso. Pero la corrupción había llegado a tal nivel y el desentendimiento, la separación espiritual de los maestros de la ley hacia la ley de Dios había sido tan grave que habían perdido la conciencia de la palabra de Dios y habían cauterizado su conciencia y habían hecho literal un lugar de negocio y de trampas en el templo. ¿Por qué? Porque allí había gente que llegaba de todas partes del mundo, porque acuérdense que los israelitas se dispersaron, pero a la hora de la Pascua tenían que llegar al templo, porque en Israel es que se adora, en el templo de Dios, ¿verdad? Pero entonces cuando llegan por ahí a hacer sacrificio, dijo, este tiene chavo. ¿Cuánto valen las palomitas? Si la vendía a 5 pesos el par, decía, vale 25. Se tumbó 20. Ajá. Entonces, si un becejito valía $50, pues decía 150. A los pobres, como no tenían muchos chavos, pues le vendían las palomitas que estaban tal vez enfermas y que nadie iba a comprar jamás. Pues no, mira esa. ¿Cuánto tú tienes? Pues yo tengo más que 4 pesos. Pues dame acá los 4 pesos, toma. ¿Me entienden? Ellos cambiaron. Habían ofrendas de grano, de cebada y todas esas cosas. Y entonces cambiaban las balanzas. Y daban menos por más. O sea, era una trampa bestial. Y se estaban sirviendo del pueblo. Así que para poder llegar a adorar y llevar su sacrificio, estaban poniéndole precio a la hora de adoración de los propios israelitas, ¿verdad? Y el que no tenía chavo, ¿qué iba a pasar? Pues no podía ir al templo a adorar y presentar su sacrificio porque no tenía con qué. Así que en cierta manera, tras que se estaban aprovechando del pueblo, le estaban cerrando las puertas del templo y de la adoración a los que no podían tener dinero para pagar. Por lo tanto, literal, lo que Jesús habla más adelante era lo que estaba pasando. Ellos habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Él no dijo de otra cosa, dijo de ladrones. Le están robando a mi pueblo y los están sacrificando, se están aprovechando de ellos. Hace muchos años atrás, la religión católica apostólica romana inventó algo que se llamaba bulas. Y las bulas, para los tiempos de Martín Lutero, que de hecho eso fue como que la última gota que colmó la copa para que él escribiera las 99 tesis, porque él estaba viendo cómo la gente que no tenía acceso a la Biblia, eso estaba muchos siglos más para adelante, solamente estaba en dominio del Papa y de la Iglesia Católica. Así que la gente empezó a comprar esas bulas, porque esas bulas el Papa le garantizaba que sacaban su familiar del infierno y lo llevaban a la gloria. Y que si usted compraba un certificado de eso, pues usted podía pegar todo lo que fuera
porque usted compró un certificado y el Papa lo perdonaba y ya estaba clean. Y aunque no es exactamente la misma cosa, pero es bien parecido a lo que estaba pasando en el templo de Dios. Los que tenían la palabra de Dios de verdad, la ley y los profetas de verdad, habían llegado a ese extremo de venderle la salvación a la gente. ¿Por qué? Porque la ley establecía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Así que había que pagar. Si tu pecado tenía que cubrirse con la sangre de 2 palominos, pues tenías que matar 2 palominos. Si era con un macho cabrío, pues tenía que ser un macho, así, ¿ves? Sucesivamente. Así que a la gente no poder accesar a eso, se le estaba cerrando la oportunidad de ser perdonado, y los que estaban allí eran unos comerciantes que lo que hacían era explotando el pueblo y sacando billetes. Por lo tanto, cuando Jesús llega, se encuentra con esta situación y el celo de la casa lo consume. Una vez yo estaba hablando con una persona aquí, que cuando hablamos de ese capítulo y de ese evento, él decía, no, pero eso es que no era así, porque Jesús no podía ser así, un malcriado, y él era pacífico. Eso, él pues, él iba y decía, mira, por favor, saquen esto de aquí, que esto no se hace aquí. Por favor, miren, esto es una vergüenza, muévanse, no, miren, pero sáquenlo, ayúdame, por favor, pero mira, esta es la casa del Señor, eso no fue. Tampoco había leído el versículo, ese Señor que tú dices, Ajá. que Dios es amor y solo construyó. Claro, pero miren, lo que pasa es que la mentalidad nuestra hace clasificaciones. Y lo que uno entiende que es la forma correcta de comportarse en ciertos momentos dados, uno lo pone como estándar, ¿verdad? Y todo lo que se salga de mi estándar, pues está mal hecho. Pero la realidad es que es un acto de indignación, de dolor y de molestia a la misma vez lo que Jesús está haciendo, porque reacciona contra un grupo de gente que en vez de enseñar al pueblo con la verdad y ayudarlo a llegar a Dios, le están cerrando las puertas del cielo, le están robando el dinero, le están haciendo daño en la propia iglesia, en el propio templo. No era en las propiedades del frente, del otro lado de la calle, no era adentro del templo. En uno de los atrios había un kiosco montado con todas las cosas. ¿Y qué dijo Jesús? Leemos. Sigue leyendo, Luis. Veamos cómo tiene el discípulo. Entonces los discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos daste tu autoridad para hacer esto? Y Jesús le contestó: destruyan este templo y en 3 días volverá a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Ahí está. Jesús, la pregunta que le hacen, le dicen: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Destruyan el templo y en 3 días volveré a levantarlo. Quiere decir que Jesús no está hablando del templo físico, sino que está hablando de sí mismo. Él está contestando la pregunta que le hicieron. Pero él está diciendo: lo que pasa es que yo soy el Mesías. Yo soy el que viene a salvarlo a ustedes. Y si tú destruyes este templo, en 3 días yo lo voy a levantar. O sea, él le está contestando una pregunta que ellos le hicieron como: oye, ¿pero qué te pasa a ti?
¿quién tú te crees que eres para venir aquí a estar haciendo eso? Y él le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y esta es la casa de mi Padre, que se lo acababa de decir. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y él se presenta como la alternativa y la respuesta para esa pregunta. Porque él le está diciendo la autoridad que tiene. Claro, no se la contestó con las palabras, bueno, es que yo soy el Hijo de Dios y estoy aquí. No, él le está diciendo, porque él le está hablando no a cualquiera, Juan del pueblo que anda por ahí. Es a los escribas y los fariseos que están ahí encarándolo y diciéndole, mira, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Quién tú te crees que eres? Tú no eres ninguno de nosotros, tú no eres parte del Sanedrín ni nada de eso, ¿qué te pasa a ti? Y él está diciendo, en código, ¿ves? Está diciendo, lo que pasa es que si tú destruyes este templo, en 3 días yo lo voy a resucitar. Pero como ellos están ciegos, los discípulos de Jesús tuvieron la revelación automática de darse cuenta, pues como él es el Mesías, eso es lo que dijo el profeta y en los salmos, el celo de tu casa me consume. Entonces los que enseñan la escritura no se dieron cuenta. ¿Qué cosas, no? Y eso pasa demasiado de común y seguido. Que nosotros, por no estar pendientes de las cosas que tenemos que estar pendientes, por no estar conectados con la palabra del Señor, a veces las cosas del Señor se nos pasan en la cara y no nos damos cuenta. Y Dios anhela y desea que nosotros podamos estar conectados con Él para que nuestra vida pueda ser alimentada por el Señor a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Ellos, en todo el tiempo que estuvieron presentes o en la discusión, no se dieron cuenta de que Jesús le estaba hablando de quién Él era. Y la acción que Jesús tomó, ninguno otro habría tenido la osadía, ni la valentía, ni la autoridad de hacer un acto como ese, porque imagínate, lo menos era, como decía Luis ahorita, este está loco, lo amajan, lo esposan, se lo llevan para la cárcel, lo acusan de vandalismo, de destrucción de la propiedad ajena, de qué sé yo cuántos cargos le habrían metido ahora. Alteración a la paz. Pero si ustedes se fijan, Jesús no agredió a nadie. Jesús no hizo ningún acto que físicamente dañara a ninguna persona. Claro que le dañó los negocios. A lo mejor tiró las mesas de los que cambiaban el dinero y se le mezcló la dinga con la mandinga ahí, hizo un jaburú y nadie sabía quién era de qué. Tenían que irse a recogerle el dinero para sacar cálculo a ver cuánto le toca a este y cuánto al otro. Pero lo que es importante es que Jesús quiso limpiar su casa, ¿verdad? Sacar de en medio de ella la podredumbre de la avaricia, del engaño, de la maldad, porque esa era la casa de Dios. Y ese, tú puedes leer el versículo del 16 al 17. A ver cómo lo dice la tuya. A los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos entonces recordaron que la escritura dice, el celo que tengo por tu casa me está consumiendo. La casa de Dios era llamada casa de oración, ¿verdad? Porque casa de oración será llamada. Sin embargo, los que atendían el servicio de la iglesia se habían vuelto unos negociantes. Cualquier parecido hoy día, pues no es pura coincidencia, es el mismo mal que existe desde que el mundo es mundo. Porque
hoy día pues se comercia mucho con lo que es el evangelio, ¿verdad? Lamentablemente. Y la gente hace promesas de salvación, de sanidad, y todo está sujeto a la ofrenda que tú des. Y como alguien comentó ahorita, yo creo que fue Olga, parece que no han leído la Escritura. Porque todas esas cosas son don de Dios a través de la obra del sacrificio de Cristo. Y hay muchas maneras en las que el ser humano, influenciado por el enemigo y por las obras de su carne y del propio infierno, deja que su corazón se dañe y en vez de predicar la verdad, enseña una mentira con la intención de sacar provecho para sí, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, poder aprender de ellas, para que nadie nos pueda engañar. Porque Pablo, el apóstol, escribió: si alguna otra persona viene a predicarle un evangelio distinto al que le hemos predicado, sea maldito. Anatema significa maldito. Si baja un ángel del cielo y le predica un mensaje, o sea, no, porque vea una señal de que hay que un ángel, si viene a predicar otro evangelio, ese de Dios no es. De Dios no es. Y como él fue el que predicó el evangelio a la mayoría de los gentiles, dijo: si yo mismo, después que te enseñé lo que te he enseñado, vengo a enseñarte un mensaje diferente, hasta yo sea maldito. Porque no soy yo, es lo que Dios ha enseñado a través de Cristo. O sea, que nosotros tenemos que saber lo que la palabra de Dios dice y qué promete y qué es verdad, para que cuando alguien venga diciendo mentiras, podamos estar apercibidos. Porque el Espíritu Santo va a utilizar la palabra que está sembrada en tu corazón para dejarte saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la que alguien diga: y Jesús de tal manera amó Dios al mundo, que pero no murió por todos, sino por algunos, para que algunos sean salvos y los demás se pierdan. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, pero si yo no me sé la Biblia, a lo mejor digo: ay, mira, eso se oye justo. Pero no es así. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Así que eso es por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero hay gente que tergiversa la verdad de la Escritura, y si usted no tiene la base correcta, grabada en su corazón y en su espíritu, el Espíritu Santo le va a alertar, pero ¿de qué? ¿Con qué? ¿Sí? Si a lo mejor usted es un recién convertido y no conoce la Escritura, el Señor le dejará sentir que eso está mal. Tú no sabes por qué, pero está mal, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando nosotros aprendemos, dejamos de ser ignorantes y nos convertimos en gente que tiene autoridad para hablar y defenderse porque conoce la verdad. ¿Ves? Es como si un día yo estoy en el supermercado y estoy en la caja y en la fila hay varias personas, y las que están al frente mío antes de pagar empiezan a decir: chacho, que yo fui a donde es una mujer ahí que trabaja en esteticismo, y chacho, esa es una loca, y no atiende bien a la gente, y habla malo, y hace los trabajos porquería, y esto que lo otro, y llega a decir: una que está por allí en el lote que se llama imagínese usted, y yo estoy ahí detrás escuchando eso. ¿Qué usted cree que yo voy a hacer? No, yo no tengo que agarrar por el moño, porque la verdad es verdad y lo que es mentira es mentira. Yo sencillamente voy a hacer uso de mi conocimiento y dar fe y testimonio de quién es ella y de lo que hace. Así que yo voy a entrar a la conversación y voy a decir: con el permiso, damas, le voy a decir eso que usted está diciendo así, en público y todo, porque como ella está hablando en público, pues hay que hacerlo de la misma forma para que todo el mundo escuche, y yo borro la mentira. Eso que usted está diciendo no es cierto.
Yo conozco personalmente, no voy a decir que es mi esposa, porque entonces me va a decir, porque como el esposo la defiende, claro, no. Yo conozco personalmente a esa persona y he sido testigo de sus tratamientos y nada de lo que usted está diciendo es cierto. Porque aparte y por el contrario, es una persona honesta, decente, la musiquita que pone allí es cristiana, ella no habla malo, hace un trabajo de excelencia, a las personas les gusta tanto que regresan a buscar más servicios porque hace un buen trabajo, y ¿verdad? ¿Qué me da la autoridad a mí? Pues yo conozco la verdad y que la conozco a ella personalmente, aparte de que sea mi esposa, porque a lo mejor es mi esposa pero hace un mal trabajo. Pues yo tendría que decir, no, pues es verdad, ustedes tienen razón, pero como no es verdad, no importa que sea mi esposa, estamos hablando de la persona y de su servicio. ¿Ves? Por lo tanto, para yo tener esa capacidad, tengo que conocerla a ella y tengo que ser testigo de qué ella hace y cómo lo hace. Pues exactamente lo mismo pasa con Dios y su palabra. Si usted no tiene la capacidad porque no conoce la Escritura, van a decir ahí 20 disparates y usted qué va a hacer. Me tengo que morder la lengua porque no sé qué decir para defender. Yo sé que hay algo mal, pero no sé qué. ¿Ves? Y de esa manera no podemos ser tan efectivos como si supiéramos la palabra, para que el Espíritu Santo nos pueda utilizar a nosotros para hablar y defender el Evangelio y clarificar las dudas o la mala semilla que se pueda sembrar en un lugar o en nuestra casa, en cualquier lugar donde estemos. Así que es importante que nosotros podamos darle el peso que tiene y que podamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da de tener la palabra de Dios con nosotros y a su Espíritu que nos ha dejado por habernos hecho hijos de Dios a través de recibir al Señor como nuestro Salvador. Así que hoy vamos a terminar el capítulo número 2 y los últimos versículos es del 23 hasta el final. Dice: mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón de los hombres. O sea, otra forma en la que Juan ilustra quién era Jesús. La gente comenzó a creer en Jesús. Jesús empezó a hacer milagros ya públicamente, ¿verdad? Así que, claro que llama la atención. Porque aunque sea para mirar, como el averiguado, eso se supone que es más que en Puerto Rico, que es el ave que más abunda. El averiguado. Pero realmente eso está en todos los lugares, en todas las naciones, en todos los países, en todos los barrios, en donde quiera. Y mucho más cuando son cosas nuevas. Que la gente es loca por ver algo nuevo. ¡Wow! Mira eso. Y sí, y lo pasan. Mira, ¿tú viste eso? Mira, ven acá. Mira, te voy a enseñar, mira. Y si tiene el teléfono, coge un videíto y empieza a enseñarlo. Mira, mira esto, mira. ¡Wow! Qué sé yo qué, ¿verdad? Porque las novedades atraen. Pues Jesús está haciendo un comportamiento que nadie nunca antes que él había tenido. Porque cuando leemos los profetas hicieron milagros y señales, pero eran una señal aquí, otra por allá. No andaban haciendo milagros y prodigios por donde quiera todo el mundo, como Jesús. Y Jesús demostró a través de su ministerio dominio y control, poder absoluto sobre todos los elementos de la tierra, tanto los espirituales como los físicos, ¿verdad? Así que la gente, movidos por la curiosidad, por la emoción, por la cosa nueva, esa quisquilla que le da al ser humano, ¿verdad? De ir detrás, y de la gente que se empieza a hacer famosa, pues más, ¿verdad? Vemos las masas como cogen y cogen. Pero aquí dice Jesús,
Muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Así que ni siquiera los maestros de la ley vieron a Jesús como el Mesías y se les reveló allí enfrente de ellos. Así que habrían muchos otros que tampoco lo verían. Pero Jesús, conociendo el corazón de todos, sabía, este piensa bien, este mal, este está aquí para ver qué yo hago, este a la primera que pueda me da una patada, y así, ¿verdad? Sucesivamente, porque conocía el corazón de todos. Y no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. La Biblia dice que aún no está la palabra en mi boca y ya él la conoce, ¿verdad? Así que delante de la presencia del Señor no podemos escondernos porque Él lo sabe todo. Y Juan está tratando de dejarle saber a la gente que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y que aunque está en su papel de ser humano cumpliendo la ley, su conciencia de Dios no se fue porque Él sabe quién es y a lo que vino. Así que a través del Espíritu Santo, que es su Espíritu, Él sabe el corazón de la gente y discierne las intenciones de cada cual. Y sabía de quién podía fiarse y de quién no. Así que Jesús comienza un relato, una trayectoria que iba a marcar el entorno de donde Jesús estaba. Cuando salió de la boda, en el capítulo 1, salió con los discípulos, su madre y sus hermanos. Quiere decir que en el party estaba todo el mundo cercano de Jesús. Por eso yo personalmente entiendo, ¿verdad?, que o eran un familiar o eran unos amigos cercanos de la familia porque invitaron a todo el mundo. ¿Ves? Alguien cercano, que verdad los incluyó en su banquete de una semana. Así que imagínense usted. Así que había un grupo de personas que estaban caminando con Jesús, pero no todos creían en Él como Mesías. Por lo tanto, eso también nos enseña que Jesús, siendo el Hijo de Dios, conoce el corazón de cada cual, pero que también nosotros tenemos que aprender de Cristo a ser juiciosos y saber con quién nos juntamos, a quién le damos acceso en nuestra vida, a quién le permitimos que se acerque más de lo que se acerca con otras personas, ¿verdad? Porque Jesús mismo dijo y enseñó, hay que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Y la paloma es dócil, es tranquila, es mansita, pero la serpiente, mire, ella tira el chajascazo y se echa para atrás porque se defiende. Así que, queridos hermanos, seamos sabios y entendidos en la palabra y permitámosle al Señor que la palabra nos eduque y que podamos conocer a Cristo, ¿verdad?, que es lo más importante, y su palabra, que es la que nos enseña a cómo vivir en esta vida. Juan se preocupó por hacer que su experiencia de vida con Cristo como discípulo, juntada a su experiencia de apóstol, ¿verdad? Ya Juan estaba viejito y había tenido muchos años de experiencia, tanto de la figura de Cristo presente en los días de su carne, como el Espíritu de Cristo presente en su vida, acompañándolo diariamente. Así que había tenido, era una experiencia única y especial, ¿verdad? Haber vivido la ley, el cumplimiento de ella y la transformación de todo el sistema del antiguo pacto al nuevo, y cómo Cristo cumplió cada una de las cosas que dijo y los transicionó a una nueva vida. Algo maravilloso, que ellos exclusiva y específicamente vivieron, ¿verdad? La gente de la época de Jesús. Pero aunque a veces uno suspira y dice, wow, a mí me hubiera gustado vivir ahí, ¿verdad?, en esos tiempos. Pero Jesús dijo una comparación, o sea, una aclaración. Él dijo,
Yo estoy con ustedes, pero les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, yo le voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu de gracia. Y Él le enseñará todas las cosas y le dará testimonio de mí. O sea, que no nos hemos perdido la mejor parte. Porque a través del sacrificio de Cristo y aceptarle nosotros como Señor y Salvador, ese Espíritu de Cristo, que es su Espíritu Santo, viene a morar a nuestro corazón. Y podemos experimentar la grandeza del amor, del poder de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que el mismo poder que resucitó de los muertos a Cristo es el que vive en nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es importante que le demos el valor que se merece la bendición de tener a Cristo morando con nosotros. Así que vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta clase de hoy.